Domingo de la presentación del Señor, cuarto del tiempo ordinario. Lectura tomada del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 4, Salmo 23, lectura a la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 18. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. Gloria a ti, Señor. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. No había conocido a otro hombre que a su primer marido. Había vivido con él 7 años y permaneció viuda 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es interesante que en este domingo, queridos hermanos, de la presentación del Señor, el profeta Malaquías nos recalca la oportunidad que tenemos de observar, no solo con nuestros ojos, sino también con nuestro corazón, que llega el mensajero de la alianza. Fíjense, dice el profeta Malaquías, que ya llega el profeta de la alianza, el mensajero de la alianza, aquel que es como un fuego para la fundición, es aquel que trae el fuego de la presencia del Espíritu de Dios para toda la humanidad, pero también es la lejía, dice Malaquías, es la lejía que limpia. ¿Por qué? Porque así nos permite a nosotros reconocer cómo la plata y el oro son purificadas a través del fuego, son diluidas a través del fuego y sacadas de otro material, que es donde están adheridos tanto la plata como el oro, y con la lejía se termina de lavar. ¿Para qué? Para que sea totalmente pura y auténtico aquellos 2 elementos, tanto el oro como la plata. De ahí entonces nosotros, en este día domingo de la presentación del Señor, recordamos especialmente a ese Jesucristo que viene en las manos de María y de José a ser presentado como la ley lo mandaba, como la ley de Moisés pedía que presentaran a todo primogénito al templo. Todo primogénito, según la norma, según la ley de Dios, tenía que servir al templo del Señor. Y la única manera que tenían para poderlo liberar era que ofrecían por aquel primogénito un par de tórtolas o 2 pichones. De esa manera, María y José, para liberar a su hijo primogénito, ofrecen 2 tórtolas al templo.
¿Para qué? Para que en aquella presentación Dios consagre completamente a su Hijo, pero también puedan ellos dejarlo crecer en medio de la humanidad, en medio del pueblo, en medio de la familia, en medio del hogar establecido por Dios a través de José y María. Y por eso entonces el profeta Malaquías nos exhorta a todos nosotros primero a ver qué importancia tiene aquella salvación que nos trae aquel niño que es presentado ante el templo y que es rescatado por 2 pichones, por 2 tórtolas. De esa manera entonces vemos que ese fuego de Dios que viene a transformar, a cambiar y a regenerar a la humanidad, que nos viene a dar autenticidad, que nos viene a purificar a todos nosotros, nos permite completamente, que nos permite poder observar que Dios está dispuesto a salvar a la humanidad, que Dios está dispuesto a darnos la oportunidad de que todos nosotros podamos recibir de Él nuestra salvación, que podamos recibir de Él todo aquello que nos permite poder entrar en la gracia de Dios Todopoderoso, en esa gracia que se derrama a través de su Hijo Jesucristo. De esto entonces, la carta a los Hebreos nos relata cómo el hombre, como la mujer, a lo largo de toda la historia de la humanidad, a lo largo de toda la vida del hombre y de la mujer, el hombre busca libertad, busca liberarse a través de esa misericordia de Dios, de esa bondad de Dios, de ese Dios que se acerca a la humanidad a través del mensajero de la reconciliación, del mensajero de la alianza. Dios libera al hombre y a la mujer, ¿para qué? Para que el hombre y la mujer se quiten el miedo a la muerte. Todos nosotros le tenemos miedo a la muerte. No hay ninguno de nosotros que no le tenga miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque todos nosotros le tenemos miedo a la incertidumbre de no saber qué va a pasar más allá. Si no da miedo, imagínense, pasar una oscuridad, pasar una tormenta, que tiemble, cualquier situación a nuestro alrededor nos produce miedo. Imagínense el no saber qué ocurre más allá de la muerte. Al hombre y a la mujer en su momento le produce ese temor, ese miedo. Y por eso dice la carta a los Hebreos, el hombre y la mujer, por miedo a la muerte, viven como esclavos. Se pasan la vida como esclavos. ¿Como esclavos de qué? Esclavos del tiempo, esclavos del trabajo, esclavos de la familia, del hogar, esclavos de tantas cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos qué día nos vamos a morir. No sabemos qué día nos va a llevar la muerte y por lo tanto estamos acumulando sin saber que al final la muerte llega y todo lo que acumulamos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos al final se queda para este mundo. Todo lo que ofrecemos a este mundo y todo lo que es de este mundo se queda en este mundo. Solo nos llevamos lo que realmente nos hace crecer en el alma, nos hace crecer en el espíritu. Solo aquello que nos hace acercarnos a Dios es lo único que nos podemos llevar. Es lo único que realmente podemos portar a la presencia de Dios. Y por eso Dios viene a liberar a la humanidad, viene a purificarla. Como ha dicho el profeta Malaquías, viene a purificarla, viene a limpiarla, viene a hacerla digna. Viene Dios a ser auténtico en cada uno de nosotros, que seamos auténticos y dignos de ¿qué? Dignos de ofrecer el sacrificio a Dios, dignos de ofrecer nuestra vida a Dios, dignos de ofrecer lo que realmente somos y de lo cual hemos sido creados por Dios. Y por eso entonces para todos nosotros es importante lo que dice la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque dice la carta a los Hebreos, miren, pasamos diferentes dificultades, diferentes problemas, diferentes limitaciones, todos nosotros. No hay ninguno de nosotros que no viva ningún problema en su condición humana. Todos tenemos limitantes. Y todos tenemos esos momentos en los que nuestra vida se ve probada.
Nuestra vida se ve en algún momento, en alguna situación, muchas veces se ve probada más allá de lo que nosotros podamos creer en nuestras fuerzas y podamos creer en lo que Dios hace por cada uno de nosotros. Y por eso, dice la carta a los Hebreos, Jesucristo, al venir a este mundo también Él fue probado. ¿Para qué? Para que la humanidad entera se dé cuenta de que Dios se acercó tanto a nosotros que vivió las pruebas. ¿Por qué? Porque alguien que no vive pruebas, alguien que no vive dificultades, no puede ser misericordioso, no puede ser bondadoso. Solo el que no sabe que es aguantar hambre es capaz de ser egoísta y de botar la comida. Pero los que hemos pasado hambre, los que hemos pasado necesidades, los que hemos pasado momentos difíciles, en nuestras limitaciones, en nuestra pobreza, sabemos perfectamente qué es lo que significa tener un plato de comida en la mesa. Sabemos perfectamente lo que significa compartir un plato de comida con un hermano que está pasando grave necesidad, que está pasando hambre. Y por eso Dios quiso enviar a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él viviera también la prueba de la debilidad humana, menos en el pecado. Y por eso lo probó Dios, lo ha hecho que Él pruebe el sufrimiento. ¿Por qué? Porque solo siendo capaz de vivir el sufrimiento, es capaz de ayudar a todos aquellos que son expuestos a la prueba. Solo Jesucristo es el único que entiende nuestras debilidades, nuestros llantos, nuestras tristezas, los momentos en los que nos sentimos abandonados, los momentos en los que nos sentimos solos, los momentos en los que nos sentimos frustrados, los momentos en los que nos vemos de brazos cruzados. Solo Jesucristo, que ha experimentado el sufrimiento de la condición humana, es el que nos logra entender y es capaz de ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestras necesidades. Y por eso a quién más acudimos, a quién más buscamos, hacia dónde más caminamos, sino solo hacia aquel que en su propia humanidad experimentó lo que es el sufrimiento de este mundo, lo que es el sufrimiento humano. Solo Él lo experimentó. Por lo tanto, todos nosotros sabemos que solo en Él encontramos, como les decía, encontramos la paz, la tranquilidad, la esperanza, el aliento de poder continuar, el aliento de poder salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo preparó a su Hijo. ¿Para qué? Para que a nosotros nos entendiera y nos comprendiera en lo que vivimos. Y por eso es hermoso escuchar el Evangelio de Lucas, como nos narra así muy específicamente el momento de la presentación. Van José y María con Jesús a presentarlo al templo. Luego de cumplir con lo que la ley de Dios manda, con lo que había que cumplir con la ley de Moisés, viene y se acerca a ellos un profeta, el primero de ellos, Simeón, al cual Dios le había prometido que no cerraría sus ojos sin antes haber visto al Salvador de Israel. Al ver a aquel niño, Simeón eleva un hermoso cántico, el hermoso cántico de Simeón. Hoy, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, cuando nosotros vivimos nuestra fe en el Señor, cuando el Señor sale a nuestro encuentro y transformamos nuestra vida y nos regeneramos, nos damos cuenta que Dios realmente ha estado bueno con nosotros. Y en ese momento todos nosotros podemos dar por bien terminada nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no tenemos miedo, porque ya no estamos solos, porque ya no estamos abandonados, porque Dios mismo se acerca a nosotros, nos busca y nos encuentra en nuestras soledades, en nuestros llantos, en nuestros problemas, en nuestras dificultades.
No somos nosotros los que encontramos a Dios, es Dios quien nos encuentra en el vacío, es Dios quien nos encuentra tirados en el suelo, es Dios quien nos encuentra en el fango, es Dios quien nos encuentra casi a punto de muerte a causa del pecado, a causa de nuestras malas decisiones, a causa de todo aquello que en apariencia nosotros pensamos que es bueno, pero sabemos perfectamente que nos daña en nuestra conciencia, nos daña en nuestra vida, nos daña en nuestro existir. Y por eso, al igual que el cántico de Simeón, todos nosotros nos alegramos y nos gozamos de haber podido ver las maravillas que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros somos testimonio de ese cambio y de esa transformación que Dios hizo en nosotros? Porque muchos de nosotros andábamos errantes, peregrinos, perdidos por este mundo. Este mundo nos había consumido, este mundo nos había percudido, este mundo nos había destruido, este mundo nos había cobrado caro nuestras decisiones equivocadas. Este mundo se había encargado de destruirnos y de hacernos pensar que nosotros no teníamos más esperanza. Y Dios viene a nuestra vida, ¿para qué? Para darnos la esperanza de saber que realmente nosotros podemos cambiar, de que realmente está dispuesto a hacernos cambiar, de que Él está dispuesto a transformarnos en nuestra existencia, de hacernos hijos suyos, de hacernos siervos suyos y de darnos todo lo que realmente nosotros podemos recibir de ese Dios de amor, de ese Dios de misericordia, de ese Dios de bondad. Dios no nos deja solos, Dios no nos abandona. Y por eso narra muy hermosamente cómo Simeón, ante la promesa que Dios le ha hecho, ve cumplida la promesa de Dios. Después de Simeón se acerca la profetisa Ana, una mujer que ha estado por siempre sirviendo al templo de Dios, esperando la venida del Salvador. Ella que después de estar casada, después de que su esposo ha muerto, ella sirve al Señor. Qué hermoso es cuando nosotros servimos al Señor, cuando damos de nuestro tiempo, cuando damos de lo poco que tenemos, de nuestra vida, de nuestro ser a Dios. Y eso muchos de nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de ser servidores del templo, de ser servidores de nuestra iglesia. Muchos de nosotros aún lo somos. Y qué hermoso es estar en la casa del Señor, porque en la casa del Señor encontramos ese consuelo, esas angustias, y por eso a veces preferimos estar a los pies del Señor, orando, pidiéndole con fortaleza, y por eso nuestros hogares, nuestras familias se tienen que convertir en templos de la presencia del Señor. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestras casas deben de ser nuestras iglesias domésticas, donde Jesucristo manifieste todo su amor, manifieste toda su gracia, manifieste toda su misericordia. Le dice Simeón a María y a José, este niño le dice especialmente a María, ha sido puesto en este mundo para tropiezo de muchos, pero también para esperanza de otros. Este niño no creas que trae la paz, este niño trae la revolución, trae el cambio, trae la transformación. Nosotros nos hemos transformado de una manera muy fuerte, muy dura. El Señor nos agarró, nos recompuso, nos hizo de nuevo. Y gracias a Él y gracias a su misericordia, todos nosotros caminamos y perseveramos en su nombre. Y por eso entonces, ese Dios que se manifiesta, ese Dios que hoy recordamos la presentación de Él al templo, ese Dios viene a nuestro encuentro. ¿Para qué? Para darnos una nueva oportunidad, para darnos nueva vida, para darnos nuevas esperanzas. ¿Por qué se celebra hoy Nuestra Señora de la Candela? Por la presentación misma
de Jesucristo, pero especialmente recordando aquí aquella vela que recibimos el día de nuestro bautismo, aquella candela encendida que nos recuerda que Cristo resucitado habita en nosotros. Por lo tanto, nosotros ya no vivimos en oscuridad, nosotros vivimos en luz, ya no vivimos en tinieblas. Somos iluminados por el amor de Cristo Jesús, por su gracia, por su misericordia. No podemos volver atrás, no podemos volver a la oscuridad, al oscurantismo, al vivir en sombras, al vivir en tinieblas. No podemos volver allá. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos experimentado y experimentamos la luz en nuestra vida. El Señor se acerca a nosotros y nuevamente sigue tocando nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nuestra vida siga transformándose y siga cambiando. Que el Señor pues nos ilumine a todos nosotros en este día de su presentación. Compartamos este video, démosle like. Si no, aún no nos hemos suscrito al canal, hagámoslo y activemos las notificaciones. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.